Bueno, en primer lugar, agradecimiento a todos ustedes por su presencia aquí. Y particularmente quiero agradecer, en primer lugar, a la casa que nos acoge, que es a la Fundación Fernando de los Ríos, casa que una vez más nos ha prestado su local para poder hacer este encuentro. Y desde luego a los ponentes que van a participar aquí durante el día, a Sonia, que tengo a mi derecha, Sonia Ortega, que es la persona que nos ha conducido, organizado y realizado la publicación. Es, diríamos, ella y otras colaboradoras de la universidad donde ella trabaja, en la Universidad de Valladolid, campus de Palencia, pues a ellas les debemos el trabajo y el esfuerzo y el libro que en definitiva verán ustedes que llegará, creo, sobre la 1. Así que si tienen un poquito de paciencia se podrán ir con el libro y todo. Pero bien, ella de todas maneras va a hablarnos de su obra, del libro, que la presentará Juan Ramón Lagunilla. Bien, yo también quería agradecer no solamente la presencia, sino la participación y la intervención con a lo largo de todo el proceso de desarrollo de este programa sobre buenas prácticas han tenido las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan esta mañana y otras que no nos acompañan, pero que han participado igualmente. Son 25 organizaciones no gubernamentales, de las cuales, diríamos, hemos distinguido un poco más a 9 de ellas, a las que entregaremos luego, como una parte también del encuentro, que tenemos un diploma distintivo digamos, del buen trabajo que han hecho. La Liga de la Educación viene desarrollando desde hace ya muchos años. Cuando digo muchos años, digo énfasis en muchos años, es porque son de verdad muchos años. Intervención en materia de integración o acogida, inclusión de personas migrantes. Tenemos programas de centros de acogida e integración, tenemos programas de alfabetización, enseñanza de español, aulas abiertas interculturales, programas integrales de barrios, etcétera, etcétera. Durante muchos años, y lo que hoy presentamos es consecuencia del desarrollo de un programa que es la 5ª vez que hacemos. Lo que ustedes verán cuando les entreguemos el libro esta mañana, verán que aparece el número 5. Es decir, es el 5º programa relacionado con las buenas prácticas, con diríamos, la búsqueda, exploración, evaluación de buenas prácticas que hace la Liga Española de la Educación. Y esto para nosotros es efectivamente una cuestión bastante relevante y sobre todo en los tiempos que corren. Divulgar las buenas prácticas, bueno, en primer lugar porque toda buena práctica debe ser divulgada, pero es que, diríamos, en los tiempos que corren y los riesgos que amenazan precisamente en este momento a las buenas prácticas, a las estrategias y a las políticas de integración, yo creo que aconsejan que este tipo de actuaciones, de intervenciones que hacemos las organizaciones no gubernamentales sean conocidas. En un momento, además, en que las malas prácticas, las malas estrategias y las malas políticas de exclusión empiezan a adquirir carta de naturaleza en determinados países. Por eso hemos incluido también en este encuentro, en esta jornada, un espacio de reflexión, de conocimiento y debate sobre las causas de los discursos de odio y cómo deconstruirlos. ¿Por qué se expanden hoy los discursos de odio y sus manifestaciones más radicales? ¿Por qué aumentan y crecen tanto los muros físicos y mentales tras la caída del muro de Berlín? Creíamos que el muro de Berlín fue la gran epopeya de la humanidad, al menos en el mundo occidental y europeo. Pero después de la caída del muro de Berlín han aparecido multitud de muros, diríamos, tan deplorables como aquel que existió en Berlín. Por no hablar del que habían creado los nazis en torno al gueto de Varsovia, que había sido rodeado también por un muro para evitar que los hebreos que estaban allí pudieran salir. De 300.000 que había inicialmente en el barrio, metieron 1.300.000 más, con lo cual aquello fue uno de los horrores fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, algo que no queremos que vuelva a ocurrir. El filósofo búlgaro-francés Tzvetan Todorov, que fue príncipe de Asturias, en España, publicó en el año 2012 un libro titulado Los enemigos íntimos de la democracia. Entre ellos señalaba a dos, el populismo y la xenofobia. Populismo y xenofobia tan en ascenso precisamente en estos momentos de la historia europea, y no solamente europea, sino americana, del sur y en más lugares del mundo.
Un discurso nacional populista que se caracteriza, entre otras cosas, en primer lugar por la demagogia, la búsqueda de soluciones simples a problemas complejos, el conservadurismo, el cultivo de la retrotopía, el autoritarismo, el cultivo de los llamados hombres fuertes, la utilización sistemática del miedo, el ataque a las élites. Antes, en la época del franquismo, se atacaba aquí a los intelectuales. Los intelectuales eran los culpables de casi todo lo que pasaba malo. Bueno, pues ahora, para el nacionalpopulismo son las élites, sobre todo si son progresistas, las causantes, diríamos, de gran parte de los problemas de nuestro país. La responsabilización de los males a los extranjeros y a los diferentes. El rechazo al inmigrante como eje central precisamente del planteamiento nacional populista. Y luego la recluta de clientes, de seguidores del nacionalpopulismo entre ciudadanos que por causa de las crisis temen perder o han perdido la condición de clases medias. Y sobre todo porque se determina por parte de este planteamiento ideológico que esa pérdida está muy relacionada precisamente también con la inmigración. Pero la cuestión que habría que hacer y la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente son los extranjeros, los inmigrantes, los causantes de los males que denuncia el nacionalpopulismo. ¿Son los extranjeros o hay otros motivos todavía quizás más graves para determinar la causa de este desorden social que frecuentemente vemos en nuestras sociedades? Que hablar del individualismo, que es, diríamos, la doctrina generalizada, lo que llamó Bauman la sociedad líquida, y sus causas que caracteriza nuestro tiempo. La globalización neoliberal, no hay que decir, que caracteriza también un mundo sin reglas, que se ha construido sin reglas y que se pretende seguir funcionando sin reglas. La degradación de las condiciones de vida de los más pobres, el incremento de la desigualdad social, la aparición de lo que alguien llamó las sociedades del descenso, donde el ascensor social ha desaparecido, incluido naturalmente el sistema educativo también como instrumento de ascensión social, y en definitiva el debilitamiento generalizado del estado de bienestar. Esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo como conflicto grave de fondo en nuestras sociedades, o son unos chivos expiatorios que aparecen por aquí y les cargamos la culpa de todo lo que ocurre en nuestros ámbitos nacionales o internacionales. Además, existe el factor, como dijo Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, una frase que me gustaría exponerles. Dice: las desigualdades, la corrupción, el desempleo, el estancamiento económico penalizan a las poblaciones, forman un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de dirigentes que siembran la división, el odio, con las explosiones y consecuencias que todos conocemos. Bien, pues dirigentes, diríamos, xenófobos, populistas, autoritarios. Ahí tenemos, Europa está llena de ellos. Víctor Orbán, Salvini, los hermanos Kaczynski, uno de ellos ya murió, Le Pen, Trump en América, Bolsonaro en América del Sur, etcétera, etcétera. Es algo que se ha ido generalizando en el espacio y diríamos, en el horizonte de nuestra vida, de nuestras vidas. ¿Y en España quién? Bueno, pues ya tenemos gente que cabalga y que yo creo que tiene aspiraciones a ocupar este puesto. Bien, ¿la respuesta cuál debe ser? Con esto voy acabando. La respuesta debe estar en el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas basadas en la construcción de ciudadanía compartida y especialmente en garantizar la ciudadanía social. Una ciudadanía social dotada de los correspondientes servicios públicos, porque si no, no hay tal ciudadanía social, que permita el disfrute de los derechos sociales fundamentales por parte de todos y no hacerles competir por el disfrute de los servicios públicos sociales, a los de fuera y a los de dentro, los que estaban antes y los que llegan después, que es un poco la dinámica que vemos en muchos lugares, hacerles competir. Y si te queda fuera, evidentemente el culpable es este señor que tiene otro color distinto al tuyo, pero que no debía estar aquí y por lo tanto, diríamos, competir y excluir. Bien, yo creo que es todo lo contrario. Fortalecer las políticas públicas de integración en el marco europeo y en el marco español. No olvidemos que las políticas que nosotros desarrollamos, la financiación de este programa que nosotros hoy presentamos aquí, de esta publicación que presentará seguidamente Juan Ramón y Sonia, es una financiación comunitaria, fondos FAMI. Por lo tanto, estamos en el marco del desarrollo de una política comunitaria. Y hablando de esto, pues no me resisto a mencionar
el trabajo que en este momento viene desarrollando la Dirección General de Integración de Inmigrantes, concretamente la Dirección General, efectivamente, de la Secretaría de Estado de Inmigración, del Ministerio de Trabajo, sobre la estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, cuyos objetivos consisten en elaborar medidas para abordar problemas que afectan a la población en general, pero también a personas concretas que pertenecen a los grupos en situación de más dificultad y vulnerabilidad, objeto del racismo o racismo manifiesto a través de la violencia, el discurso de odio, la discriminación y los prejuicios. Para nosotros es particularmente relevante la implicación transversal que plantea esta estrategia, porque trata de abordar el tratamiento de estas cuestiones no solamente desde una perspectiva global de mera sensibilización, sino también desde la perspectiva del empleo, de la educación, de la sanidad, de la vivienda, de los espacios públicos, de medios de comunicación, de las redes sociales, del deporte, de la sensibilización. Para nosotros es particularmente querido dentro de este bloque, de este conjunto, diríamos, de elementos que configuran esta política de transversalidad, la educación. Para la Liga, la integración de inmigrantes fundamentalmente es una obra, una labor, un programa de carácter educativo. La Liga viene trabajando la integración, la inclusión de inmigrantes a través fundamentalmente de la educación. Una vieja tarea y una vocación renovada que tiene esta organización permanentemente sobre este particular. Y hablando de educación, el instrumento clave, la escuela pública, la educación pública. La escuela pública como servicio universal, gratuito, laico, integrador, compensador de desigualdades, promotor de la interculturalidad, de una interculturalidad que yo calificaría también de comprensiva. Es decir, la mejor educación es aquella que aborda la comprensividad, el tratamiento global, para el éxito de todos. Bien, pues en ese ámbito de interculturalidad y comprensividad tenemos que plantear también y exigir y demandar a las autoridades educativas que se plantee la inclusión de los migrantes. Interculturalidad comprensiva y desde luego, para terminar, y educación cívica. Educación en valores cívicos, para formar ciudadanos, para formar ciudadanos para una sociedad en la que no queremos que exista discriminación por origen, por cultura, por raza. Y esto lo puede y debe hacer la escuela pública. Lo que está claro es que determinados centros privados, incluso con financiación pública, no lo hacen, puesto que existe esa incorporación, esa labor integradora, intercultural, no la hacen ni la van a hacer en el futuro, porque tienen la capacidad, eso, la libertad de elección de centro termina finalmente en la exclusión de los más pobres. Pues bien, este es, diríamos, lo que nosotros nos gustaría que estuviera bien claro en la nueva estrategia integral contra el racismo que prepara en este momento la Dirección General de Migraciones. Muchas gracias.